Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Luis Montero, socio de Alianza. En la siguiente presentación explicaremos las enmiendas a la NIC 1, presentación de estados financieros, publicadas el 31 de octubre pasado. Para estos efectos, necesariamente tenemos que explicar las enmiendas a esta misma norma que se publicaron en 2020. La presentación se sustenta en su integridad en información publicada por el IAS en su página web. El 31 de octubre de 2022, el IAS publica ciertas enmiendas a la NIC 1 referidas específicamente a la clasificación entre corriente y no corriente de las deudas con covenants. En resumen, la NIC 1 requiere que la entidad discrimine sus activos y pasivos entre corriente y no corriente, sobre la base de si su vencimiento está dentro de su ciclo operativo o 12 meses contados de la fecha de los estados financieros. En este orden de ideas, solo se consideran pasivos no corrientes aquellos en los que la entidad tiene la facultad para evitar su cancelación en los 12 meses siguientes a la fecha de los estados financieros. La facultad de la entidad podría estar condicionada al cumplimiento de ciertos covenants. En estos casos, la entidad podría tener que reembolsar la deuda dentro de los 12 meses contados desde la fecha de los estados financieros si ésta no cumple con los covenants en tal periodo de 12 meses. La enmienda de 2022 aclara que la clasificación entre corriente y no corriente no se afecta por los covenants que se deban cumplir después de la fecha de los estados financieros. En lugar de clasificarlos como pasivos corrientes, la enmienda requiere que se divulgue información sobre los covenants en notas a los estados financieros. La vigencia de las enmiendas es a partir de ejercicios que empiecen el 1 de enero de 2024, permitiéndose su adopción anticipada. En enero de 2020, el IAS emite enmiendas a la NIC 1, en la que aclara algunos temas referidos a la clasificación de los pasivos como corrientes y no corrientes. En estas enmiendas se aclara cómo es que la entidad debía evaluar si tenía derecho a postergar el pago de un pasivo cuando tal derecho estaba condicionado al cumplimiento de covenants específicos. Estas enmiendas están vigentes a partir del 1 de enero de 2023. En resumen, el IAS aclara que en la clasificación de un pasivo como corriente o no corriente, la entidad debe tener derecho a postergar su pago durante los 12 meses posteriores a la fecha de los estados financieros. El IAS discutió el cómo las entidades debían aplicar las enmiendas de 2020 a determinados eventos. Para esto analizó los siguientes casos. Si el derecho de la entidad a postergar la cancelación de la obligación está subordinada al cumplimiento de covenants dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de los estados financieros, y si la entidad hubiera incumplido con los covenants a la fecha de los estados financieros. Conforme a las enmiendas de 2020, para clasificar el pasivo como no corriente, la entidad debe de tener la capacidad de postergar su cancelación si cumple con los covenants a la fecha de los estados financieros, aunque el incumplimiento de los covenants fuera requerido para después de esta fecha. En este orden de ideas, las enmiendas de 2020 requerían que la entidad clasifique como pasivo corriente sus obligaciones incluso cuando la fecha de los estados financieros no tuviera una obligación contractual de pagar la deuda dentro de los 12 meses posteriores a esa fecha. Elías pone un ejemplo sobre cómo es que se debieron aplicar las enmiendas de 2020. La entidad tiene un préstamo a ser reembolsado en 5 años. El préstamo tiene covenants que requieren que la entidad mantenga al 30 de junio de 2000X2 un ratio de capital de trabajo de 1. El préstamo es reembolsable a la vista si el ratio de capital de trabajo es inferior a 1. La fecha de los estados financieros de la entidad es el 31 de diciembre de 2000X1. A esa fecha el ratio de capital de trabajo es de 0.9. La gerencia espera alcanzar el ratio de capital de trabajo mínimo que le es exigido para el 30 de junio del 2000X2. Aplicando las enmiendas de 2020, la entidad tiene que reconocer el pasivo como corriente a la fecha de los estados financieros. Conforme a las enmiendas de 2020, la entidad debía reconocer su obligación como corriente
si a la fecha de los estados financieros no cumplía con los covenants, pese a que su cumplimiento fuera requerido con posterioridad a esa fecha. El razonamiento de este tratamiento contable se sustentó en el hecho que, si a la fecha de los estados financieros no se cumplía con los covenants, la entidad a esa fecha no tenía derecho a postergar la liquidación del pasivo. El razonamiento es congruente con el requerimiento vigente de mostrar como pasivo corriente todas las obligaciones con covenants, que son efectivas a la fecha de los estados financieros, por los que la entidad obtiene una extensión del plazo de liquidación con posterioridad a esa fecha. En estas circunstancias, la entidad a la fecha de los estados financieros no cuenta con la dispensa en el pago y en consecuencia la obligación es corriente. La obligación solo será no corriente si la extensión en el plazo de pago se obtiene del acreedor antes de la fecha de los estados financieros. Sin embargo, las enmiendas a la NIC 1 del 2022 corrigen esta situación para requerir que las obligaciones con covenants cuyo incumplimiento sea posterior a la fecha de los estados financieros se clasificarán como pasivos no corrientes, pero separados de las demás obligaciones de la entidad, y se requiere la explicación de la naturaleza de los covenants que permita a los usuarios de los estados financieros evaluar el riesgo de la entidad de tener que cancelar sus obligaciones antes de su vencimiento. Hasta aquí la explicación de las enmiendas a la NIC 1 de 2020 y 2022. Si les gustó la presentación del tema, agradeceré le den me gusta en su pantalla. Y de estar interesados en el desarrollo de otros temas vinculados a las NIF, suscríbanse en el blog que permanentemente comentaremos los proyectos de LIAS en curso. Sin más, me despido de ustedes hasta la próxima presentación. Mil gracias.